En horas de la mañana, de hoy miércoles 28 de junio, a las 10 horas, fuimos convocados para una conferencia de prensa a cargo del director de la Región 2 de IOMA, Dr. Germán Salazar, en relación a la auditoría realizada sobre la Clínica del Oeste en el mes de mayo, donde, según declaró, se detectaron serias irregularidades. Al llegar, los diferentes medios de comunicación se encontraron con una manifestación del personal activo de la clínica, que no los dejaban pasar a menos que ellos también ingresaran. Queremos estar ahí. El tema es así, ahora entra la prensa y después yo la recibo, ¿sí? No entra la prensa, no entra la prensa. Ustedes serán quienes están suspendiendo la conferencia de prensa. No somos nosotros, ustedes. Ustedes, aparte. Nos deja sin trabajo. Bueno. El director explicó que por falta de espacio, primero atendería a los medios y luego a los empleados de la clínica. En la conferencia explicó cómo se realizó y documentó la auditoría, desmintiendo que se trate de alguna articulación política, sino más bien, de proteger la salud de sus afiliados. En primer lugar, hablar sobre los motivos de la auditoría, ¿sí? La auditoría, en realidad, las auditorías se hacen desde siempre, no es algo nuevo en el IOMA, lo hace el IOMA, lo hace el Ministerio de Salud con los hospitales, lo hace el PAMI, incluso algunas prepagas y otras obras sociales también lo realizan, ¿sí? Este tipo de auditorías obviamente se van haciendo en los diferentes establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Tengan en cuenta que nosotros en la región tenemos solamente 4, pero después hay una inmensa cantidad de establecimientos con los cuales se han ido haciendo. Tal es así que hay dos entidades muy conocidas, las cuales ya también se ha prescindido de sus servicios, no en nuestra región, pero sí se ha prescindido de los servicios. Por lo tanto, no es algo atípico, anormal y nuevo. Sí, obviamente se comenzó a hacer después del 2022 por una cuestión obvia que tiene que ver con la pandemia. Y como se hacen auditorías en terreno en las clínicas, también se hacen auditorías en terrenos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la internación domiciliaria, para ver si la empresa que está prestando el servicio al afiliado o a la afiliada lo está haciendo en forma adecuada. En ese caso lo hacen los médicos de la región, ¿sí? Porque obviamente son muchísimas más, y en relación a las auditorías que tienen que ver con los establecimientos, lo hacen directamente desde central, ¿sí? Bueno, ¿cómo se realizan estas auditorías y cómo se realizó esta auditoría? Esta auditoría concurrió hacia la localidad de Pehuajó. Uno de los médicos auditores, el director de establecimientos asistenciales de IOMA Central, con otro médico más, ingresaron en la clínica, se presentaron, fueron recibidos por Paola Barrecarte, que en ese momento se identificó como quien estaba digamos, en la parte administrativa, en condiciones de ser la responsable de la clínica. Ella fue quien los acompañó a hacer el recorrido, a ver todas las instalaciones. Todo lo que se hizo se quedó documentado, hay fotos, y después de haber realizado esta auditoría en compañía de quien entiendo yo realmente desconozco cuál es el cargo, digamos, que ella tiene en la clínica. En mi caso, cuando nos han realizado algún tipo de reclamo, ella se ha identificado como la responsable, como quien está a cargo de la parte administrativa. En ningún momento se impidió que ella, si quería llamarse a otra autoridad, fue una decisión propia, acompañó durante toda la auditoría. Cuando se retiraron, firmó y puso el sello de la clínica, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, esta historia de que se hizo una auditoría, que vino alguien, que no se presentó, que estuvo deambulando por la clínica, esto es así y está todo documentado. En relación a las irregularidades, bueno, si bien ha salido ya en un medio, está incluso en la resolución, yo no voy a describir todas las irregularidades que había, sí voy a nombrar aquellas que fueron las más importantes y que por ellas que llevaron a tomar esta decisión de prescindir los servicios. En relación a esto, previamente quiero aclarar dos cosas, porque por ahí se mencionó que la auditoría se hizo en forma unilateral. Sí, las auditorías son de forma unilateral, no es un acuerdo en el cual yo
o alguien llama y dice, mirá, mañana vamos a ir a hacer una auditoría, la idea es esa. Eso no es que lo hace solamente IOMA. Toda auditoría tiene esas características. Y, como les dije anteriormente, fue acompañado por una persona que en ese momento se identificó como quien estaba a cargo de la clínica, ¿sí? Por otro lado, porque también se cuestionó esto de que por qué no se le da la posibilidad a la clínica en cierto tiempo de corregir estas cosas que fueron admitidas por una autoridad de la clínica, públicamente admitió que había irregularidades, que había cosas que no correspondían, pero plantea que por qué no le dan un tiempo prudencial para que se puedan recomponer. Esto en ningún momento se dijo que no era así, pero el sistema, y no es algo inventado por esta gestión, sino que está en el Estatuto de IOMA, es una vez que a un prestador se le da de baja por irregularidades, lo que tiene que hacer ese prestador es, obviamente, corregir estas cosas que estaban mal y presentar nuevamente toda la documentación, en la cual después se hace una nueva auditoría y se puede volver a prestar servicios para el IOMA, ¿sí? No es que se les da un tiempo, tengamos en cuenta que no estamos hablando de cuestiones sencillas, estamos hablando de una cuestión de salud que en el mientras tanto uno no puede seguir trabajando, ¿sí? y con estas irregularidades. Ese es el sistema, ¿sí? Con respecto a las irregularidades, las mayores irregularidades que se encontraron y que, bueno, como les decía anteriormente, fueron las que llevaron a tomar esta decisión, son, en primer lugar, la guardia en realidad no es un showroom, es un consultorio de guardia, debería ser un showroom que tiene otras características. En ese consultorio de guardia no hay un desfibrilador, ¿sí? Para que la gente entienda, el desfibrilador se utiliza cuando alguien tiene un paro cardiorrespiratorio para formar parte de la reanimación. El desfibrilador que tiene la clínica estaba en la terapia, en el tercer piso. Tengamos en cuenta una cosa, yo más allá del cargo que ocupo en este momento, que es un cargo totalmente transitorio, yo soy médico, o sea que relativamente conozco un poco de lo que tiene que ver con esto, e incluso soy médico del CEF en Carlos Tejedor, e implementé unos cursos sobre RCP, incluido el uso del desfibrilador. Estadísticamente, y esto lo pueden buscar en cualquier lado, por cada minuto que una persona no es atendida correctamente, tanto con RCP como con el desfibrilador, por cada minuto que pase esta persona no es atendida, pierde un 10% de posibilidades de sobrevivir, ¿sí? Por cada minuto. Por lo tanto, tengamos en cuenta, en este caso, el tiempo que puede llevar subir a una persona hacia un tercer piso para ir en búsqueda de ese desfibrilador, amén del tiempo que llevó que esa persona pudiera acudir, en este caso, a la clínica, porque lamentablemente la gente no tiene estas situaciones en la puerta de las clínicas, de los sanatorios y los hospitales. Por lo tanto, esto es un hecho de suma importancia. Medicación vencida, ¿sí? En este caso, para nombrar dos ejemplos, hay una medicación que se llama streptokinasa, que también se utiliza en pacientes que tienen infartos agudos de miocardio, y que tienen que utilizarse lo antes posible. Esta medicación está vencida, tenía fecha de vencimiento, como les dije anteriormente, bueno, no lo nombré, pero esta auditoría fue realizada el 10 de mayo. Está la documentación de que esta medicación estaba guardada para ser utilizada y tenía fecha de medicación del mes de octubre del año 22. En el sector de terapia también hay un antibiótico que es conocido por todos, que es la ampicilina, que también estaba vencida del mes de julio del año 2022. Como tercer punto, todos sabemos que los respiradores automáticos, que bueno, lamentablemente estuvieron en boga y en boca de todos durante la pandemia, y que hacen que una persona que no tenga la capacidad de poder respirar por sus medios tenga que ser asistida por una máquina, por este respirador, y como ustedes han visto, a ese respirador está conectado a través de tubuladuras, ¿sí? Son pequeños cañitos, como para que la gente entienda. Estas tubuladuras son descartables,
¿sí? O sea, se utilizan cuando un paciente en determinado tiempo tiene una vida útil y se descartan. Había de este tipo de tubuladuras esterilizadas, ¿sí? Para una nueva utilización, cosa que obviamente no corresponde. Con respecto al oxígeno, si bien la clínica es cierto, es real que tiene oxígeno central, y este oxígeno central es producido por la clínica, por una planta generadora de oxígeno, y eso está perfecto, y ojalá todas las instituciones tuvieran esto, como todo elemento esencial, como lo es la electricidad en este caso, el oxígeno tiene que tener un reaseguro por si esto falla, ¿sí? Lo que se llama un backup de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se hace en estos casos y cómo corresponde que esté este backup? Este backup tiene que ser a través de tubos de oxígeno, ¿sí? Que tienen que estar conectados, ¿sí? A esa misma red, por si en algún momento falla, esta máquina se descompone o no puede funcionar, para que automáticamente estos tubos de oxígeno puedan pasar a reemplazar. Los tubos de oxígeno estaban en la clínica, no tenían manómetros, ¿sí? El manómetro es quien controla y quien mide la presión con la cual sale el oxígeno, y también la presión la cual tiene para saber si se está agotando o no se está agotando, e incluso estaban tapados, ¿sí? En vez de tener la tapa que tienen, como ustedes pueden haber visto por ahí en los tubos de gas, que no es lo mismo, pero bueno, estaban encintados con una cinta transparente. Y después, con respecto a lo que se habló con respecto a las heladeras, sabemos perfectamente que la medicación requiere una conservación que generalmente depende de las heladeras, ¿sí? Y el frío el cual necesita la medicación no es cualquier frío, tiene que tener un frío X determinado, que generalmente en la mayoría de la medicación, salvo algunas vacunas, como pasó en la pandemia, no es una temperatura de congelación, ¿sí? Que generalmente es entre 2 y 10 grados. Por lo tanto, se utilizan en todos lados sensores para medir esa temperatura, que en este caso no había. Por dar fe de esto, yo estuve a cargo de la posta de vacunación de Carlos Tejedor, y teníamos tanto el freezer como las heladeras, todas con sensores, incluso teníamos una aplicación que es el Alertor, ¿sí? El cual nos indicaba cuando la temperatura bajaba o subía por encima de los rangos establecidos, me sonaba en el celular una alarma. No es necesario que suceda esto, pero bueno, como mínimo tienen que tener un sensor. Y un hecho incluso por ahí más grave que esto, que bueno, uno puede decir, bueno, está bien, voy, lo compro ya y lo puedo tener mañana, pero también había en una de las heladeras, que es la heladera de farmacia, había bebidas y había comida, ¿sí? En forma conjunta con medicación. Incluso hay una medicación que se ve en la foto, que es el propofol, que es una medicación anestésica. Obviamente, después, si era sidra, si era cerveza, es lo mismo. Incluso el problema no es que sea una bebida alcohólica, el problema es que haya alimentos y bebidas compartiendo el lugar en la heladera con medicación. Por otro lado, en otra heladera, ¿sí? Que es la heladera donde estaban las vacunas, había, que las heladeras donde están las vacunas, tiene que haber solamente vacunas, también por lo que les decía, por la cadena de frío, por la temperatura que tienen que tener. También había lo que llamamos un urocultivo, ¿sí? Un urocultivo es una muestra de orina que se cultiva y que tiene que estar en heladeras específicas y donde solamente hay urocultivos o algún otro elemento a ser analizado por el laboratorio, y no en una heladera conjunta con las vacunas, porque si bien obviamente se supone que tiene todas las medidas de seguridad, estamos hablando de una muestra que se está analizando para ver si está contaminada o no está contaminada con alguna bacteria. Así que bueno, más allá de haber algunas irregularidades más, que podemos decir que son menores, estas son las más importantes. Después, también me gustaría aclarar en relación a la cuestión financiera, porque esto se ha planteado por parte de las autoridades de la clínica, argumentando que el IOMA significaba el 70%
de lo que tenía que ver con los ingresos de la clínica. El IOMA en promedio, en el último año estuvo aportando a la clínica 4.7 millones de pesos, ¿sí? La clínica tiene solamente afectado a la masa salarial, o sea, a pagar sus sueldos, 11 millones de pesos, ¿sí? Nosotros obviamente desconocemos cuáles son los otros gastos que tiene la clínica, ¿sí? Pero sí se sabe, y esto está totalmente estudiado, que de acuerdo a la eficiencia que puedan llegar a tener los diferentes establecimientos, la masa salarial, ¿sí?, forma parte en un 40%, en los mejores casos, o en un 50%, ¿sí?, en los peores casos, del total de gastos que tiene el establecimiento. No sé si fui claro con esto, ¿sí? La clínica tiene un gasto mensual de salarios de 11 millones de pesos, ¿sí?, que eso representa, no lo sabemos exactamente, pero tiene que representar no más del 40 o el 50% del total de gastos de la clínica. Con lo cual estaríamos hablando que si es del 40%, que es el ideal, hablamos de alrededor de 27 millones de pesos. Dijimos que IOMA estaba aportando o pagando en realidad 4,7 millones de pesos promedio mensual, porque hay meses que obviamente hay mayor aporte y meses que hay otro menor aporte de acuerdo a las prestaciones. Entonces, 4,7 millones de pesos en relación a los 27 millones de pesos que debería ser lo que está gastando la clínica, pasa a ser el 16%, ¿sí? Pongámosle que gasta un poco más en salarios, porque están pagando muy buenos salarios, 25 millones de pesos, no excede el 20%. Por lo tanto, no es cierto y no es real que el IOMA es el 70% de toda la masa con la cual se financia la clínica, ¿sí? Amén de eso, tenemos que mencionar algo que si bien no tiene que ver con el IOMA, pero bueno, el IOMA, como aclaratoria también, por lo menos en esta gestión, el IOMA no discontinuó los pagos en ningún momento, siempre pagó mensualmente, ¿sí? Sabemos que en la actualidad hay 18 trabajadores y trabajadoras de la clínica que aún se les adeuda el sueldo del mes pasado, estamos a 28 de junio, ¿sí? Y eso no tiene que ver, obviamente, con que IOMA no pague, porque bueno, IOMA por ahora está prestando servicios. Más aún, cuando se habla de la discrecionalidad y la discriminación y de la politización sobre esta medida de IOMA, durante la pandemia, ¿sí?, debido a que la mayoría de las clínicas y sanatorios, los privados, como todos sabemos, tenían el inconveniente financiero porque la pandemia generaba un gasto excesivo por los manejos que esto requería y no había tanto ingreso por las consultas habituales, por las medidas que se habían tomado durante la pandemia. Por lo tanto, muchas clínicas y muchos centros privados tuvieron inconvenientes financieros. Por lo tanto, desde el IOMA se estableció un plan de sustentabilidad, el cual aportó e inyectó 560 millones de pesos durante la pandemia a las clínicas, ¿sí? Que obviamente esto no era un regalo, pero sí era una forma de financiar un préstamo que después se devolvía en varias cuotas, pero que ayudó a muchísimas clínicas. La Clínica del Oeste también recibió 2.200.000 pesos en ese momento. Por lo tanto, digamos, se manejó de la misma manera que con el resto de los establecimientos asistenciales a los cuales el IOMA formaba parte, digamos, de su red de prestadores, ¿sí? Y por último, para finalizar, después, como les dije, voy a estar dispuesto a las preguntas. Me gustaría decir que, bueno, acá vi el otro día, porque incluso me lo pasó por WhatsApp Paola, la nota que se le hizo al doctor Fausto Cumba, ¿sí? Donde él argumenta que esto es una cuestión meramente política. Creo que está más que claro que acá no es una cuestión política, sino que es una cuestión en la cual el IOMA
sale a proteger la salud de sus afiliados y de sus afiliadas. ¿Sí? El IOMA tiene la obligación de controlar a sus prestadores y de que estos prestadores estén realizando, valga la redundancia, la prestación de este servicio en las condiciones en las cuales se tiene que dar. Por lo tanto, ese discurso fue un discurso bastante político, donde siendo él el hijo de un candidato a concejal, culpa directamente al intendente, ¿sí? Donde también tenemos una concejal actual de la oposición convocando una marcha al municipio. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es mostrarles cómo fue el proceso y mostrarles todos datos totalmente objetivos de por qué se realizó esto y por qué se tomó esta decisión. Entonces, lo que les acabo de decir, obviamente, como les dije anteriormente, estaba documentado, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos, ¿sí? Como lo vemos es el alcohol, ¿sí? Y la comida compartiendo en la heladera con la medicación. Acá está el propofol, lo que les decía anteriormente. Siguiendo con el tema de las heladeras, esta es la heladera de vacuna. Esto que está acá, que está en verde, no lo van a alcanzar a ver, pero ahí dice Uro, que es el urocultivo, que además tiene un guante puesto arriba, ¿sí? Que está en la heladera compartiendo el espacio con las vacunas. Acá tenemos los tubos de oxígeno, lo que yo les decía, que deberían tener su manómetro correspondiente y tiene una cinta que acá no sé si se ve, pero es una cinta transparente y no están conectados a la red central. Estas son las tubuladuras, acá ven lo que les decía anteriormente, ¿sí? Las tubuladuras que están reesterilizadas. Esta es la medicación vencida. Acá no se ve, pero bueno, pueden pedir cualquier caja de streptokinasa. Esta es la streptokinasa, la droga que yo les decía que era fundamental para cuando llega un paciente con un infarto agudo de miocardio. Acá está la fecha de vencimiento, 10 del 22. Y acá el antibiótico que la mayoría conocemos, ¿sí? La ampicilina, con fecha de vencimiento del 7 del 22. Este medicamento estaba en el sector de terapia intensiva. Bueno, creo que con esto es suficiente. Me parece que está extremadamente claro de cuál es la situación, cuáles fueron los motivos por los cuales se tomó esta determinación. Así que...